Amigas y amigos, buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta ocasión, en el marco del Congreso Europeo de Cardiología 2024, que se desarrolló en Londres hace varias semanas, se revelaron los resultados del estudio AVIS, que analizaremos en las siguientes diapositivas. El estudio AVIS evaluó la interrupción de beta bloqueante un año después de un infarto miocárdico no complicado sobre la seguridad y los eventos cardíacos sintomáticos que requieren hospitalización. Introducción. El beneficio histórico del tratamiento con beta bloqueante en pacientes con infarto miocárdico está siendo cuestionado en nuestra era de estrategias de reperfusión modernas. La seguridad de la interrupción del tratamiento beta bloqueante crónico es, por otra parte, desconocida. Justificación del estudio. Primero, contexto histórico. Los beta bloqueantes tradicionalmente se prescribieron a pacientes post-infarto miocárdico en estudios más viejos. Segundo, terapia moderna. Se requiere reevaluar los beneficios en la era de reperfusión avanzada. 3. Gap de investigación. Hay incertidumbre alrededor del uso a largo plazo de beta bloqueante en pacientes estables post-infarto miocárdico sin falla cardíaca o con falla cardíaca y fracción de eyección preservada. El estudio AVIS busca evaluar la interrupción del medicamento beta bloqueante un año después de un infarto miocárdico no complicado. Evalúa la seguridad cardiovascular de discontinuar los beta bloqueantes en pacientes post-infarto miocárdico estabilizados, ojo, con fracción de eyección ventricular izquierda preservada, es decir, con fracción de eyección ventricular izquierda mayor de 40%. ¿Cuál fue la hipótesis de este estudio? Los autores generaron la siguiente hipótesis. La interrupción de beta bloqueantes entre pacientes con una historia de infarto miocárdico, fracción de eyección ventricular izquierda preservada, es decir, de al menos 40%, podría ser clínicamente segura y podría mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuáles fueron los métodos usados por sus autores? Este es un estudio de no inferioridad, randomizado, rotulado abierto, multicéntrico, académico, conducido en 49 sitios de Francia. ¿Cuál fue el diseño de este estudio? La N fue de 3.700 pacientes estabilizados post-infarto miocárdico de más de 6 meses del evento agudo en terapia beta bloqueante y sin fracción de eyección ventricular izquierda reducida, es decir, con fracción de eyección ventricular izquierda de al menos 40%. Estos 3.700 pacientes fueron randomizados a dos brazos. Continuación de beta bloqueante versus interrupción del beta bloqueante. Y el punto final primario fue muerte, infarto miocárdico, stroke y hospitalización por razones cardiovasculares. La evaluación del seguimiento, 1 año como mínimo, 5 años como máximo, una mediana de 3 años. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión y de exclusión de este estudio? 1. Pacientes de al menos 18 años de edad. 2. Tratamiento actual con beta bloqueante. 3. Infarto miocárdico agudo previo de al menos 6 meses antes de la randomización. Los criterios de exclusión fueron 1. Síndrome coronario agudo reciente de menos de 6 meses. Fracción de eyección ventricular izquierda alterada de menos de 40%. Y 3. Otra indicación primaria para beta bloqueante. Por ejemplo, presión arterial alta no controlada,
episodio previo de falla cardíaca en los últimos 2 años, angina persistente o isquemia, episodio previo de arritmia ventricular o supraventricular en el último año. El punto final primario fue muerte, infarto miocárdico, stroke u hospitalización por razones cardiovasculares. El punto final secundario principal fue cambio en la calidad de vida, medida por el cuestionario EQ-5D. Otros puntos finales secundarios fueron muerte, infarto miocárdico y stroke, muerte, infarto miocárdico, stroke u hospitalización por falla cardíaca, control de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Los puntos finales clínicos fueron evaluados a 6 meses, 12 meses y cada año hasta que se haya completado el seguimiento más largo. El mínimo seguimiento fue de 1 año. ¿Cuáles fueron el plan de análisis y el poder? Hubo 80% de poder, o por lo menos se planificó un 80% de poder para testar la hipótesis de no inferioridad para un margen preespecificado de 3% en diferencia de riesgo absoluto, asumiendo una tasa de eventos total de 12% correspondiente a la elección de un riesgo relativo de 25%. El tamaño de muestra fue 3.700 participantes. Fue un estudio de no inferioridad basado en la concordancia de conclusiones hechas en ambas poblaciones. 1. Población por intención a tratar y 2. Población por protocolo. El test tuvo un alfa de igual a 0.05 en los dos lados y se utilizó un modelo de regresión log binomial usando imputación múltiple. Las características de base, como se muestra acá en esta diapositiva, son más o menos balanceadas en los dos grupos. Quisiera hacer hincapié en varias características ejemplificadas acá con las flechas rojas. Por ejemplo, la duración mediana entre el infarto miocárdico y la randomización fue aproximadamente de 2.9 años en los dos grupos. La fracción de eyección ventricular izquierda mediana en la randomización fue aproximadamente del 60% en ambos grupos. La tasa de pacientes con angina residual fue también 21% en el grupo de interrupción por beta bloqueante y 30% en el grupo que continuó tomando el beta bloqueante. Es decir, hubo más pacientes con angina residual en el grupo que continuó tomando beta bloqueante en la línea de base. Igualmente, la frecuencia cardíaca mediana fue de 63 latidos por minuto en los dos grupos. Seguimiento de este estudio. La randomización fue realizada entre agosto 28 del 2018 y septiembre 12 del 2022. El reclutamiento programado continuó incluso durante la pandemia de coronavirus del 2019 y el aislamiento en Francia, el aislamiento respectivo. Los pacientes fueron seguidos por una mediana de 3 años, con un rango intercuartílico de 2 a 4 años, hasta por 5 años, mínimo 1 año. Hubo una baja tasa de crossover, aproximadamente un 5.7%, desde una estrategia a la otra. En total, 209 pacientes sufrieron crossover. Y fue más frecuente en el grupo de interrupción, 158 pacientes, 8.6%, que en el grupo continuación de beta bloqueante, 51 pacientes, 2.8%. ¿Cuáles fueron los resultados primarios? En esta gráfica en la que se representa el resultado primario en el eje de las Y, muerte, infarto miocárdico, stroke y hospitalización por causa cardiovascular, en función del tiempo de seguimiento, en este caso hasta 4 años en la gráfica, se ve la curva roja corresponde al grupo de interrupción de beta bloqueante, mientras la curva azul representa al grupo continuación de beta bloqueante. Se encuentra que
En el grupo de interrupción por beta bloqueante hubo un 23.8% de pacientes que presentaron cualesquiera de estos eventos del resultado primario. Mientras en el grupo de continuación del beta bloqueante, apenas un 21.1% tuvieron eventos de resultado primario. En el análisis estadístico se ve que el hazard ratio en el grupo por intención a tratar es de 1.16, pero no se satisface el criterio de no inferioridad porque el valor P es superior a 0.05. Igualmente, en el análisis por protocolo, el hazard ratio está en 1.06, pero el límite inferior de ese hazard ratio está por debajo de 1 y el límite superior de dicho hazard ratio está sobre 1. No se satisface tampoco el criterio de no inferioridad porque el valor P acá es superior a 0.05. Cuando se hace un análisis de los componentes del resultado primario, se encuentra que el punto final primario, su límite superior, el límite superior de la diferencia de riesgo en el intervalo de confianza 95%, supera significativamente al margen preespecificado de no inferioridad, que es 3%. Por tanto, no podemos establecer no inferioridad de la interrupción de la beta bloqueante versus la continuación del beta bloqueante. Cuando se analiza, por ejemplo, el componente de muerte, la diferencia de riesgo cae casi en la línea vertical que corresponde a 0. Es decir, aquí sí nosotros podemos establecer no inferioridad en diferencia de riesgo con respecto a muerte entre la continuación del beta, entre el grupo de continuación de beta bloqueante y el grupo de interrupción del beta bloqueante. Lo mismo acontece con el infarto miocárdico y con el stroke. Pero miren ustedes, cuando analizamos exclusivamente la hospitalización por razones cardiovasculares, se encuentra que el límite superior de la diferencia de riesgo también supera con creces el margen preespecificado de no inferioridad. Es decir, la hospitalización por razones cardiovasculares no podemos establecer que sea no inferior en cualesquiera de los dos grupos. Este gráfico, finalmente, como consecuencia, ¿qué concluimos de este gráfico? Concluimos que el punto final primario como punto final primario no satisface el criterio de no inferioridad para ninguna de las dos estrategias. Y esto está, ¿por qué es esto? Porque la hospitalización por razones cardiovasculares fue mayor en el grupo que interrumpió la administración del beta bloqueante. La interrupción del tratamiento beta bloqueante, dicen los autores, no fue no inferior a una estrategia de continuación de beta bloqueante. Igualmente, cuando se analizan los resultados secundarios, muerte, infarto miocárdico y stroke tuvieron una tasa más alta en el grupo de interrupción por beta bloqueante frente al grupo de continuación por beta bloqueante. Y cuando se analizan muerte, infarto miocárdico, stroke y hospitalización por falla cardíaca, en el anterior slide vimos hospitalización por razones cardiovasculares, ese era el punto final primario. Aquí tenemos hospitalización por falla cardíaca. Vemos que el grupo de interrupción de beta bloqueante tiene una tasa absoluta más alta con respecto al grupo continuación de beta bloqueante. En lo que respecta a la calidad de vida medida por este cuestionario SCORE EQ5D, a 6 o 12 meses de la randomización, se ve que no hubo mejoramiento de la calidad de vida en el grupo de interrupción por beta bloqueante. Miren ustedes que el puntaje de dicho score es casi similar en los dos grupos durante este lapso, 6 o 12 meses después de la randomización. Y cuando analizamos la hospitalización, vemos que existe una más alta tasa de hospitalización por razones relacionadas con enfermedad coronaria en el grupo de interrupción del beta bloqueante, 14.2%, frente al grupo de continuación del beta bloqueante, 11.9%. Y las razones fueron la presencia de angina e isquemia, la necesidad de angiografía coronaria, la realización de intervención coronaria percutánea
o de cirugía de bypass de arteria coronaria. ¿Cuáles fueron los resultados secundarios? ¿Cuál fue el efecto de la interrupción de beta bloqueante sobre la presión arterial? Miren ustedes estos gráficos. Estos gráficos revelan el cambio de la presión arterial sistólica y de la presión arterial diastólica en función del tiempo desde la randomización. En este caso, hasta 48 meses. Se ve que el grupo de intervención de interrupción del beta bloqueante, que está graficado pues, en las curvas rojas, resultó a 6 meses en un incremento de 3.7 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, con un valor P significativo, y un incremento también de 3.9 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica, con un valor P claramente significativo. Es decir, el grupo de intervención de beta bloqueante realmente incrementó significativamente tanto su presión arterial sistólica como su presión arterial diastólica a 6 meses de seguimiento desde la randomización. Cuando se ve cualquier incremento de terapia antihipertensiva, se ve en este gráfico de barras que el grupo de interrupción del beta bloqueante tuvo un incremento en la dosis de terapia antihipertensiva o en la adición de una nueva droga antihipertensiva. La barra de color rojo corresponde al grupo de interrupción de beta bloqueante y la barra de color azul corresponde al grupo de continuación del beta bloqueante. Y en cada una de las barras sí se ve que aquella barra de color rojo es más alta que la barra de color azul. En todos los periodos de seguimiento, a 6 meses, a 12 meses, a 24, a 36 y a 48 meses. Y cuando analizamos el efecto de interrupción de beta bloqueante sobre el control de la frecuencia cardíaca, nosotros vemos claramente que el grupo de interrupción de beta bloqueante a 6 meses resultó en un incremento de 9.8 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca en reposo, con un valor P significativo, y también en el doble producto presión arterial sistólica por frecuencia cardíaca, con valor P significativo. Las curvas rojas en estas gráficas en que se grafica el cambio de la frecuencia cardíaca en latidos por minuto en función del tiempo desde la randomización. La curva roja representa al grupo de interrupción del beta bloqueante y la curva azul corresponde al grupo de continuación del beta bloqueante. Cuando se hace un análisis preespecificado de subgrupos, se encuentra que en el grupo que tuvo hipertensión arterial en la línea de base, la continuación del tratamiento con beta bloqueante es superior a la interrupción de dicho tratamiento. Y tomemos en cuenta que el 43% de la población total tuvo hipertensión arterial en la línea de base, es decir, una tasa significativa, una incidencia significativa de hipertensión arterial en la línea de base. Y cuando se analiza la tasa de incidencia de punto final primario en pacientes hipertensos y en pacientes no hipertensos, se ve en estas curvas de Kaplan-Meier, acá las dos superiores, que la continuación del tratamiento beta bloqueante es claramente superior en punto final primario en pacientes hipertensos frente al grupo de interrupción del beta bloqueante. No ocurre así, en cambio, cuando se analizan estas dos curvas de Kaplan-Meier que corresponden, las dos curvas inferiores, que corresponden a los pacientes no hipertensos en la línea de base. Allí no se ve realmente una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos en lo que se refiere a la tasa de punto final primario. Estos son los mensajes clave que los autores del estudio AVIS hicieron conocer durante la reunión en el Congreso de Londres. Dijeron ellos, el estudio AVIS no demostró la seguridad de la interrupción beta bloqueante en pacientes con infarto miocárdico con fracción de eyección ventricular izquierda preservada
una estrategia que más bien condujo a una más alta tasa de hospitalizaciones, especialmente en pacientes hipertensos. Además, dijeron ellos, la interrupción del beta bloqueante no mejoró la calidad de vida del paciente e incrementó la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y la frecuencia cardíaca. En conclusión, se señaló que el estudio ABIS no soporta la interrupción rutinaria de beta bloqueante post-infarto miocárdico con función ventricular izquierda preservada. Además, la interrupción beta bloqueante no mejora la calidad de vida reportada por el paciente. Simultáneamente con la revelación de los resultados de este estudio ABIS en el Congreso Europeo de Cardiología de Londres de hace varias semanas, se publicó dicho estudio en la prestigiosa revista de New England Journal of Medicine. Ustedes pueden consultarlo y analizar en forma mucho más profunda de lo que estamos haciéndolo acá en dicha revista. Aquí tienen ustedes el código QR y pueden entrar con facilidad a dicha revista. ¿Qué comentarios podemos realizar? Primero, el estudio fue no ciego. Esto puede haber influenciado varios resultados, incluyendo la calidad de vida. 2. En la práctica diaria, los pacientes podrían ser tratados con dosis menos efectivas de beta bloqueantes que se utilizaron en el estudio. En este estudio, la frecuencia cardíaca de base de los pacientes indican un uso apropiado de beta bloqueantes. 3. El estudio fue desarrollado en un único país, Francia. Por tanto, los resultados pueden ser no generalizables a otros sistemas de cuidado de salud. 4. El estudio evaluó un punto final blando, hospitalización por eventos cardiovasculares, que está sujeto a sesgo potencial con un diseño de estudio PROF. Punto final ciego, rotulado abierto, es decir, tanto pacientes como investigadores conocieron la asignación terapéutica que se hizo en la randomización. Sin embargo, todos los eventos fueron adjudicados de una manera ciega. 5. Varios de los beta bloqueantes usados no tienen evidencia sobre beneficio a largo plazo en pacientes post-infarto agudo de miocardio. 6. Las dosis de beta bloqueantes usadas en este estudio son más bajas que aquellas usadas en algunos estudios que muestran efectos sobre la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, las dosis usadas en este estudio reflejan la práctica actual cardiológica. 7. Este es un estudio pragmático importante y bien ejecutado. 8. Este es un estudio grande, randomizado, adecuadamente poderoso, con implicaciones clínicas que parecen ser claras. ¿Qué más podemos decir sobre este estudio? Cuando nosotros revisamos las recomendaciones para uso de beta bloqueantes en la guía 2023, la guía AJA de la Asociación Cardíaca Americana sobre enfermedad arterial crónica, sobre enfermedad coronaria crónica, vemos que en pacientes, dice textualmente la guía, en pacientes con enfermedad coronaria crónica que fueron iniciados en terapia beta bloqueante para infarto miocárdico previo y que tienen fracción de eyección ventricular izquierda actual menor o igual a 50%, puede ser razonable, dice la guía, reevaluar la indicación para uso a largo plazo de más de un año de terapia beta bloqueante para reducir MACE. Y esto con un nivel de evidencia BNR, porque hasta este momento solamente había estudios de registro, estudios observacionales
o estudios no randomizados, bien ejecutados, bien diseñados, que justificaban este nivel de evidencia aún bajo. Pero yo supongo que con este estudio ABIS, que es un estudio randomizado, un estudio clínico prospectivo, probablemente esta indicación pueda elevar su nivel de evidencia y la clase de indicación pueda también elevarse hacia 2A por lo menos. De manera que el estudio ABIS bien puede modificar las guías de enfermedad coronaria crónica en cuanto se refiere a la recomendación de beta bloqueantes orales en los próximos años. Eso lo veremos posteriormente. Cuando ponemos en la balanza de análisis a los dos estudios sobre uso o interrupción de beta bloqueante en pacientes post-infarto agudo de miocardio con fracción de eyección preservada, ponemos al estudio ABIS y al REDUCE-AMI y comparamos los resultados de estos dos estudios. Nosotros vemos que la tasa de muerte por cualquier causa o de nuevo infarto miocárdico en el estudio REDUCE-AMI, que fue publicado en este año, en el año 2024, me parece que en abril de este año, se ve que no existe diferencia entre la interrupción o la continuación de beta bloqueante frente a estos dos puntos, a estas dos variables de punto final primario. Lo mismo acontece en el estudio ABIS. Miren ustedes, cuando se analiza la muerte de toda causa y el infarto miocárdico, existe no inferioridad entre en el grupo de continuación de beta bloqueante versus el grupo de interrupción del beta bloqueante. Sin embargo, el estudio ABIS también analizó la hospitalización por razones cardiovasculares, que en cambio el estudio REDUCE-AMI no analizó. Y en el estudio ABIS sí se ve claramente en este gráfico que la hospitalización por razones cardiovasculares es mucho menor en el grupo de continuación de la terapia beta bloqueante que en el grupo de interrupción de dicha terapia. Es decir, existe en el estudio ABIS una razón para poder justificar la continuación de la terapia beta bloqueante. En el apéndice suplementario del estudio ABIS, que fue también publicado en la revista New England Journal of Medicine, aquí vemos nosotros la distribución del uso de beta bloqueantes con las dosis promedio respectivas en la línea de base. Y si vemos, por ejemplo, que aquellos beta bloqueantes que han sido probados para reducir, por ejemplo, la incidencia de falla cardíaca en pacientes coronarios, por ejemplo, como el bisoprolol, como el carvedilol, como el metoprolol, se han usado o estaban siendo usados en la línea de base con dosis que aproximadamente nosotros, como cardiólogos, como internistas o como médicos generales, usamos en la práctica clínica diaria. Conclusiones similares no se observaron, sin embargo, en un metaanálisis que fue publicado como póster en el Congreso Europeo de Cardiología 2024. Un metaanálisis realizado en el Hospital Universitario Ain Shams de El Cairo, Egipto. Los autores igual evaluaron la necesidad y la duración de terapia beta bloqueante en pacientes postinfarto agudo de miocardio con fracción de eyección ventricular izquierda preservada. Y ellos encuentran que los beta bloqueantes pudieran reducir la mortalidad de pacientes postinfarto agudo de miocardio con fracción de eyección ventricular izquierda preservada, pero fallaron para prevenir eventos cardíacos. Esta es ya una conclusión que difiere con respecto a los resultados del estudio ABIS y del estudio REDUCE-AMI. ¿Qué hacer frente a esta discrepancia en los resultados? Tenemos nosotros todavía que escuchar los resultados de estudios que están siendo llevados a cabo al momento. Ellos son los estudios REBOOT, BETAMI, DANBLOCK, que podrán clarificar un poco estas consideraciones en los siguientes años y podrán dar más luz a los hacedores de las guías para poder realizar una prescripción de
de continuación del uso de betabloqueantes o de interrupción del uso de betabloqueantes en pacientes de estas características. Pacientes post-infarto agudo de miocardio de al menos 6 meses de evolución con fracción de eyección ventricular izquierda preservada. Armitage, en el mismo congreso, realiza una ponencia para analizar los resultados del estudio ABIS. Las diapositivas que Armitage pone son las siguientes, me voy a permitir hacerlas conocer. Él inicia con una diferenciación entre los diseños de estudio de superioridad versus no inferioridad. Recordemos que el estudio ABIS fue un estudio de no inferioridad. Dice, los estudios de superioridad ponen la siguiente comparación. ¿Es A mejor que B? Sin embargo, los análisis guardan a las personas en sus grupos randomizados. Es decir, tienen que guardarse a las personas en los grupos randomizados para que se pueda realizar un análisis por intención a tratar. ¿Cuál es la ventaja del estudio de superioridad? El análisis no está sesgado, pero en cambio puede infraestimar el efecto verdadero. Los estudios de no inferioridad preguntan, ¿es A no apreciablemente peor que B? Esto basado en el juicio clínico. En análisis por intención a tratar, la no adherencia o los crossovers pueden hacer que la no inferioridad sea más probable. En esos estudios, cuando los pacientes no han sido apropiadamente randomizados, los análisis por protocolo pueden sesgar los resultados. Y tanto el análisis por intención a tratar como el análisis por protocolo, ambos necesitan ser concordantes en los estudios de no inferioridad. ¿Cuál fue el diseño de no inferioridad en el estudio ABIS? El grupo control ABIS continuó el beta bloqueante. El grupo de intervención paró el beta bloqueante. En el diseño de dicho estudio se consideró que un 3% de exceso absoluto de eventos iba a ocurrir a lo largo de 3 años de estudio y que esto era considerado clínicamente aceptable. La hipótesis fue también que la calidad de vida podría mejorar con la interrupción de beta bloqueantes. Esto iguala a un 25% de exceso relativo basado en el 12% de tasa de eventos esperada. La tasa de eventos actual fue de 21% en el grupo que continuó administrándose el beta bloqueante. Observen la diferencia, 21% de tasa real, tasa actual, frente a la tasa esperada del 12%. Es decir, la tasa de eventos actual, la real, fue más alta que la tasa de eventos esperada. Por lo tanto, dice Armitage, deberían los autores haber considerado cambiar el margen de no inferioridad a la luz de estas conclusiones. Es una pregunta que necesitan resolver los autores de este estudio. El diseño proof, dice Armitage, que es un diseño prospectivo, randomizado, rotulado abierto, de punto final ciego, a menudo es el diseño más pragmático. Trabaja bien con puntos finales duros, como muerte, como infarto miocárdico, como stroke. Pero cuando trabaja con puntos finales más blandos, con riesgos más blandos, introduce sesgo. El comportamiento del médico y del paciente pueden estar influenciados por el conocimiento de la asignación terapéutica. Este fue un estudio rotulado abierto, en el que tanto pacientes como investigadores conocían de la asignación terapéutica realizada. En el estudio ABIS, la decisión de admitir a un paciente, por ejemplo, de ser hospitalizado por razones cardiovasculares, puede haber sido influenciada por el conocimiento del tratamiento de los médicos. La calidad de vida, el reporte de calidad de vida del paciente puede también estar sujeta a sesgo por el diseño proof del estudio ABIS. Resumen y conclusiones del estudio ABIS.
Parar beta bloqueantes no fue no inferior para continuarlos en esta población. Pero todo el impacto fue en hospitalización cardiovascular, lo que constituyó el 80% de eventos, sin efecto sobre infarto miocárdico, stroke o muerte. Pero ya sabemos que la hospitalización cardiovascular pues es un punto blando, que puede estar sesgado por el diseño proof de este estudio. No hubo efecto sobre la calidad de vida de interrumpir los beta bloqueantes. Pero en el grupo de interrupción de beta bloqueantes, la presión arterial se incrementó por 3.7 a 3.9 milímetros de mercurio a 6 meses. Estos incrementos de presión arterial a largo plazo mantenidos podrían ser deleterios en los siguientes años para esos pacientes. ¿Fue la elección del margen de no inferioridad apropiada? Esto también tiene que cuestionarse a los autores del estudio AVIS. Estudios futuros pueden necesitar un seguimiento más largo a la luz de los incrementos de la presión arterial vistos en el estudio AVIS. 4 estudios concomitantes de beta bloqueantes o no beta bloqueantes después de infarto agudo de miocardio están siendo llevados a cabo actualmente en aquellos con función ventricular izquierda preservada. Estos estudios son el Reboot-Scenic, el Reduce-Suede-Hart, el BETAMI y el DAN-Block. El estudio Smart Decision evaluará la interrupción del beta bloqueante después de al menos un año. Muchas gracias.